Listo, Daniel. Entonces, em, bueno, Daniel, primero que todo, pues nuevamente darle la bienvenida, darle un saludo de bienvenida y acogida a este espacio. Es el primer encuentro que tenemos de CIPAS, que es un espacio, un momento dentro del proceso de formación que tienen nuestros estudiantes para conocer y digamos que acercarnos un poco más a ustedes, no con el fin únicamente de hacer retroalimentación y mucho menos, sino ya digamos como un espacio para de pronto interactuar un poco de manera menos impersonal a través del muro, del foro del curso, de cada uno de los grupos que en este momento están adscritos al curso de gestión de conocimiento y la innovación. Entonces, vamos a tratar unos aspectos muy relevantes y que considero que les puede aportar un poco en este proceso de crecimiento en cuanto a los conocimientos que vienen adquiriendo en el marco de su maestría en administración de organizaciones, ¿cierto? Entonces, es importante darle como un contexto, darle una relevancia al tema del conocimiento en la innovación en las organizaciones. Digamos que hoy por hoy este es uno de los aspectos que marcan la dinámica que debe asumir una empresa, que les imprime unos mayores retos, ¿cierto? Unas mayores complejidades para responder a los entornos cambiantes y que tienen distintas complejidades, variables y fuerzas que pueden afectar su desempeño. Y parte de la comprensión de ese entorno, parte también de cómo una organización aborda ese concepto tan importante y que desde los años 50 del siglo pasado a la fecha ha tomado una relevancia significativa en los procesos de construcción de las estructuras de las organizaciones. Entonces, arranquemos. Bueno, inicialmente, hay unas reglas del juego, los llamo así. Em, Aquí. Entonces voy a agregar aquí a Pablo. Entonces, mientras Pablo se conecta, vamos orientando una serie de reglas del juego muy sencillas para el desarrollo de la asignatura, más bien de la asignatura no, sino del encuentro. Como lo comentaba al inicio, la idea es tener una grabación de esta sesión también como para consulta de ustedes si lo requieren y también como una evidencia que requerimos de las acciones de formación y espacios de acercamiento que tenemos con ustedes para como un elemento también adicional a, a los demás espacios que ustedes ya conocen de antemano, el foro de cada fase del curso, el correo electrónico, la mensajería interna, la cuenta de Skype. Entonces, todos esos elementos pues hacen parte de estos espacios de acercamiento que tenemos con ustedes. Una recomendación importante es, va a haber un espacio, un momento en el que yo haga algunas intervenciones. Las recomendaciones para facilitar la comunicación, cerrar los micrófonos y en el momento que ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud, perfectamente pueden decir, profe, tengo una inquietud, profe, tengo esta contribución. Digamos que parte del ejercicio que hacemos en estos espacios de CIPAS es también tener un diálogo con ustedes. La idea es que estas sesiones no sean únicamente lo que el profesor o el tutor o el director les diga, sino también que en estos espacios también logremos un diálogo fluido con ustedes. ¿Listo?
Al finalizar les compartiré un formulario en el cual les voy a solicitar su nombre, su código, grupo y la información relacionada con el CEDA al cual pertenecen, como una manera, como un registro de asistencia y participación de ustedes dentro de este espacio. Y también comentarles que esta presentación, estas memorias se las comparto para que ustedes también las tengan como parte pues, de su archivo personal y como parte del material que desarrollamos para el curso. Bueno, la agenda para este encuentro, trataremos que sea muy conciso lo que vamos a desarrollar. Em, Darles a Pablo la bienvenida. ¿Pablo ya está conectado? Sí. Sí, señor, buenas tardes, profe. Hola Pablo, buenas tardes. Bienvenido al encuentro. De unas directrices las directrices para el desarrollo que ya las dimos, presentarles un poco como con mayor detalle el instrumento que les compartimos la semana inmediatamente anterior para el desarrollo de las actividades subsiguientes del curso. Algunas reflexiones sobre la importancia del conocimiento en un primer momento de manera general. Vamos a hacer como un análisis un poco amplio en el sentido que vamos a revisar un video sobre la importancia del conocimiento en la historia de la humanidad, porque precisamente vamos a iniciar de lo macro, como de esas distintas interpretaciones, explicaciones que ha tenido este concepto tan importante y ya que ha tomado una gran relevancia para los sistemas económicos. De hecho, ustedes pueden dar testimonio de eso. Estamos hablando de la economía del conocimiento, estamos hablando de la revolución industrial de cuarta generación en la cual el conocimiento es el factor determinante para el crecimiento y la consolidación de los sistemas económicos. Y bueno, algunas orientaciones finales para ya de cierre de este encuentro. Bueno, primero comentarles del instrumento que les compartimos en la semana anterior. Es un Excel muy sencillito que desarrollé para este curso. Ese no estaba incorporado entre los elementos de trabajo de la asignatura. Y digamos que una manera que buscaba que fuera mucho más sencillo y mucho más ágil el análisis de la información, ¿cierto? En la carpeta de esta fase estaba el documento en versión PDF y muy seguramente la migración de la información a un documento o a un archivo que fuera más manejable, pues iba a ser un poco más tedioso y también digamos que podría ser algo más, digamos, complejo a la hora de hacer el análisis y la interpretación de la información que ustedes van a desarrollar. Este como tal es un instrumento que si no estoy mal, de acuerdo a la guía de actividades, lo tienen que trabajar en, en la actividad grupal, ¿cierto? En la actividad colaborativa, es decir, que ustedes en este formato, a partir del análisis del caso que está propuesto, van a hacer una revisión precisamente de unas capacidades que tiene la empresa que estamos revisando y ustedes van a encontrar 4 tablitas que no únicamente las vamos a manejar durante esta segunda fase del curso, sino que también va a ser utilizadas en las otras fases del proceso de formación de la asignatura y pues aproveché precisamente para hacer toda la estructura y que ustedes tuvieran ya el archivo de una sola vez y no ir enviándoles hoja por hoja. Entonces fue un poco más más, involucró más esfuerzo la tarea, pero precisamente por eso tuvimos que hacer el desplazamiento del CIPAS para que ustedes contaran con ese instrumento ya completo y creo que es bastante operativo para que puedan trabajar en las actividades de los casos que vamos a- a gestionar en las otras 3 fases del curso, ¿cierto? La hoja que vamos a iniciar, con la que vamos a iniciar el análisis es con esta tabla, ¿cierto? Que presenta 5 dimensiones para analizar los factores que facilitan la gestión de conocimiento en la empresa
que está siendo analizada en el documento, ¿cierto? Y ustedes van a encontrar aquí una calificación, diga, aquí pues creo que esto me quedó, ya. Encuentran el desempeño ideal que debería tener una organización. Si ustedes observan el anexo, está identificado con un valor de 1 a 5. Entonces aquí lo que hicimos fue básicamente hacer una parametrización en listados para que ustedes pudieran eh, simplemente elegir de acuerdo a la información que ustedes analicen, pueden identificar y ponderar el valor, o más bien la calificación del elemento facilitador. Aquí ustedes van a encontrar los campos para diligenciar eh, por qué le da la calificación, la justificación de la calificación que ustedes dan y una propuesta para la mejora de ese elemento facilitador en la organización. Ustedes observan que hay una columna marcada la calificación y una que está identificada como desempeño ideal. Digamos que en teoría uno esperaría que cualquier organización tuviera sus elementos al 100%, ¿cierto? Y precisamente como un elemento identificador u orientador para saber si qué tan bien o qué tan mal, por decirlo así, está la organización frente a cada uno de esos elementos facilitadores, está el valor 5 para cada uno de esos elementos facilitadores, que es el hexágono que está de color amarillo, y ya la calificación y digamos el polígono que se forme de la calificación que ustedes le asignen a cada uno de esos aspectos, se va a graficar en color naranja. Esto es automático, digamos que cada vez que ustedes hagan el cambio de los valores o hagan la valoración, como cualquier gráfica de Excel, automáticamente se ajusta y se va marcando el valor. Entonces digamos que eso no tiene mayor inconveniente en cuanto al diligenciamiento. Aquí la recomendación para este cuadro es lo relacionado con la justificación de la calificación y la propuesta. Entonces aquí una recomendación pues importante para el desarrollo de este ejercicio, la justificación pues necesariamente que obedezca al análisis que ustedes realizan dentro del caso, ¿cierto? Y también a partir de la revisión de los contenidos de la unidad 1, si no estoy mal, ¿sí? La unidad 1 y 2, esto indicar cómo podrían mejorar ese aspecto, obviamente si hay cosas por mejorar, ¿no? O sea, hay empresas que tienen cultura organizacional muy bien desarrollada, su conocimiento y el nivel de aprehensión de los valores organizacionales, del clima laboral, del direccionamiento estratégico está correctamente interiorizado, pues muy seguramente la calificación va a ser alta y no necesariamente van a tener que colocar grandes elementos o hacer una propuesta muy profunda, sino que pues serán recomendaciones muy sencillas. Pero si por ejemplo tienen situaciones relacionadas con tecnología en la cual la empresa presenta serias deficiencias en cuanto a sus sistemas de información, a la gestión del talento humano, pues la puntuación va a ser baja, va a ser menor y por tanto ustedes van a tener que hacer una propuesta pues más robusta, que tenga unos elementos y unos criterios más fuertes para que la empresa que se está analizando pues tengan esa mejora. Digamos que esto de aquí partiría un plan de mejoramiento para que la organización logre alcanzar esa puntuación máxima en cuanto a esos elementos facilitadores. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, señor, por ahora no. Ok, perfecto. Bueno. La tabla 2 es, digamos, esa ya se utilizará en el momento 3 del curso, en la fase 3. También está caracterizada como por un análisis interno de la organización para medir si los procesos de gestión del conocimiento si tienen fortalezas o tienen debilidades. Tiene una estructura muy similar, está el cuadro con los procesos, está la valoración que ustedes le dan
a cada uno de esos aspectos, que le asignan a cada uno de esos aspectos, está también en un listado, en una lista de valores. Hay que hacer también una justificación y proponer mejoras si ustedes observan que esos procesos están con alguna dificultad o tienen alguna debilidad, pues van también haciendo la propuesta. Estos cuadros que están aquí, estas gráficas, básicamente lo que les va a presentar es qué tan fuerte o qué tan débil es el sistema, el proceso de gestión de conocimiento en la organización, los procesos de gestión de conocimiento en la organización, si está caracterizado si es fortaleza o debilidad. Y también aquí hay un diagrama de radar que les va a permitir evaluar si están cerca o están lejos precisamente de esa puntuación óptima, o si son fuertes o si son débiles en cuanto a cada uno de esos procesos. Aquí la valoración está entre 0 y 1. 0 significa que es débil y 1 es fuerte. Aquí para este ejemplo, si ustedes observan, pues todo está en fortaleza menos el proceso 2, por eso está en 0, pero si yo luego cambio a fortaleza, ahí me aparece todo en 0, en 1, perdón. Y así, digamos que cada una de las pestañas de este archivo está parametrizado precisamente para que el análisis que ustedes realicen sea digamos que lo fundamental. Digamos que la estructura del documento para el diligenciamiento, la generación de esas muy sencillas gráficas, salen muy rápido, ya dependiendo de la información que ustedes consignen, pero realmente el valor agregado por lo menos para estas dos primeras tablas, están en la justificación y en la propuesta que ustedes vayan a realizar del análisis de los casos, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan muy presente, este es, digamos, que el aporte fundamental y digamos que la contribución para que el ejercicio sea enriquecedor, que se centren en estas dos columnas, tanto en la tabla 1 como en la tabla 2, que eso es lo que, como les menciono, lo que les da el sentido al ejercicio y es donde se deben concentrar los integrantes del equipo para que el ejercicio sea, pues digamos que genere un resultado positivo para el análisis. Aquí no se trata, y vale la pena mencionar, que una respuesta sea peor o mejor, no, sino digamos que depende del análisis y con el criterio que ustedes asuman cada respuesta, que digamos que la sustenten, que la planteen, porque muy seguramente hay tres grupos y cada grupo tiene, y al interior de cada grupo hay 4 o 5 estudiantes que tienen formas muy distintas de ver el análisis. Entonces muy seguramente habrán distintas formas de abordar los problemas que tiene la empresa y por tanto van a tener que empezar a hacer como conciliación, por decirlo así, o llegar a un punto común en el cual establezcan una propuesta que sea idónea o la más cercana a ese problema que ustedes evidenciaron en el análisis de la organización. ¿Listo? Entonces, eso también pues hace parte del trabajo en equipo, que pues veo que, de acuerdo a lo que he visto en sus perfiles dentro del curso, hay estudiantes de distintas ramas del conocimiento, hay administradores, hay ingenieros. Entonces, pues eso también hace que cada persona tenga una visión distinta de los procesos organizacionales, de la forma como se aborda una problemática en una empresa, y pues súper importante y pues súper enriquecedor también precisamente esa posibilidad de interactuar con profesionales de otras áreas, porque eso hace parte también, uno, del trabajo en equipo y también de la interdisciplinariedad que debemos adquirir en nuestros procesos de formación, ¿cierto? Entonces, darse la posibilidad y la oportunidad de conocer las otras formas de abordar las problemáticas y compartir precisamente esas visiones sobre la realidad. Y esto, digamos, esto también hace parte precisamente de la construcción de conocimiento. Esto, digamos que así, frente a los archivos, al archivo que les compartí inicialmente, las tablas 3 y 4 las trabajaré más adelante, no, digamos que para agilizar no me voy a tener en esas dos tablitas, sino pues en su momento cuando lleguemos a las respectivas guías, pues las revisamos con mayor detalle, porque no tendría sentido hablarles de algo que todavía no estamos trabajando. ¿Listo?
Em, ¿Hay alguien más dentro del grupo? Estamos solo nosotros tres, ¿cierto? Sí, señor, solo los tres. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces, aquí hay un video que me pareció muy interesante. Yo lo revisé hace un tiempo y la verdad me parece eh, relevante para lo que nosotros vamos a trabajar durante este periodo académico. Y tiene que ver también con la estructura y la importancia que tiene el conocimiento, como lo mencionaba al principio de la presentación, no desde el punto de vista organizacional, sino ya es algo más amplio y tiene que ver la importancia que tiene el conocimiento como generador de crecimiento para la sociedad, para la humanidad. Y en este video hay como una serie de, como unos elementos muy importantes para abordar como esa importancia, esa relevancia que el conocimiento ha adquirido durante los últimos 50 años dentro de las organizaciones, pero no es un accidente, eso digamos que viene y obedece a todo un proceso que inclusive si nos remontamos en la historia puede ir inclusive perfectamente a la aparición del hombre, a, la, a ese proceso en el cual la raza humana, el Homo sapiens, se adapta a su entorno y pues posteriormente todos los avances que se han venido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad y que pues hoy por hoy están impactando digamos que la estructura de los mercados, está impactando el desarrollo de las organizaciones, el mismo desarrollo de las sociedades, ¿cierto? Entonces vamos a ver muy seguramente, y pues muy seguramente también conocemos casos exitosos en los cuales el conocimiento ha sido un factor fundamental para el desarrollo de los países. Ustedes habrán escuchado de los tigres asiáticos, ¿cierto? El milagro japonés que se dio cerca de los años 60, 70, producto también de la gestión del conocimiento. Eh, la transformación que ha tenido la China de los años 80 a la fecha por toda la modernización que se ha venido presentando a través de los sistemas de producción, pero esto pues con una causa anterior que es la formación de sus profesionales, de su población, para generar crecimiento y desarrollo a nivel del país. ¿Listo? Entonces, eh, voy a poner a reproducir el video, me dicen si lo escuchan. Listo. Entonces, ¿lo escuchan? Todavía no, profe. Compartir. Compartir. El conocimiento involucra el activo más importante en las organizaciones, las personas, y ellas a su vez acumulan el bien más valioso que puedan poseer, ¿Ahora sí lo están el escuchando? conocimiento. Por esta Sí, señor. Ok, entonces ya lo voy a dejar reproduciendo. razón, haremos un breve recorrido por la historia de la humanidad para identificar algunos elementos significativos asociados a este concepto. ¿Qué es el conocimiento? Resulta difícil definir el término conocimiento. Para tal fin, debemos siempre ubicarnos desde una teoría o escuela determinada. En este video, revisaremos las propuestas más significativas del tema para que al final tú, en tu condición de estudiante, estés en capacidad de generar tu propio concepto. Desde los griegos, el conocimiento ha estado marcado por diferentes escuelas. La primera escuela que abordó el tema del conocimiento fue la escuela idealista. Su principal exponente fue Platón, discípulo de Sócrates. El conocimiento se puede alcanzar, es lo que es en verdad real, el punto más alto del saber.
porque concierne a la razón y no a la experiencia. Casi medio siglo después, Aristóteles, filósofo empirista, se opone a las ideas de Platón y afirma que el conocimiento se deriva de la experiencia, comienza con los sentidos y sus captaciones son las imágenes. Existen 3 tipos de conocimiento: la experiencia, la ciencia y la inteligencia. la experiencia corresponde al conocimiento de las cosas concretas, el color, la forma y los materiales. La ciencia se refiere al conocimiento que adquirimos cuando al observar las cosas nos hacemos preguntas como ¿quién las hizo? ¿Cómo están hechas? ¿Para qué están hechas? ¿Cómo se hacen? Es decir, captamos la esencia del ser de las cosas. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento de los primeros principios. Es la sabiduría que nos llega a través de la intuición. Siglos más adelante, en la Edad Media, los doctores de la Iglesia lideran las corrientes filosóficas incorporando al pensamiento occidental el idealismo y el empirismo. San Agustín fue un doctor de la Iglesia quien hace suyas las ideas de Platón y considera como único conocimiento verdadero el de las formas universales, manteniendo en contra de los escépticos la posibilidad de conocer la verdad. El único conocimiento verdadero es el de las formas universales, para lo cual se deben usar las verdades matemáticas. Avanzando en el tiempo, surge la obra de Santo Tomás de Aquino, principal exponente de la escolástica, sistema de ideas y creencias influenciado por el pensamiento de Aristóteles. Creo que la percepción es un punto de partida y la lógica el procedimiento intelectual para llegar al conocimiento fiable de la naturaleza. Tras los oscuros años de la Edad Media, llega el siglo XV. Se da el descubrimiento de América. Surgen diferentes corrientes filosóficas como el Renacimiento, racionalismo y empirismo. Durante este periodo histórico, tienen lugar cambios muy importantes que afectan a todas las ciencias. Se produce un salto desde la concepción medieval teocéntrica, es decir, una mirada centrada en Dios, hasta una visión del mundo antropocéntrica en la que el hombre es el autor de su propio destino por medio de su trabajo. En la filosofía, la escolástica es incapaz de responder de un modo satisfactorio a hechos fundamentales de la naturaleza, de la vida social y espiritual del hombre. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico fue ante todo el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo. La sistematización de la física generó un profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. Copérnico elaboró un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema tolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. El modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue una aportación decisiva a la ciencia del Renacimiento. La observación de la admirable sincronía entre los cuerpos celestes me ha permitido llegar a la teoría heliocéntrica. El empirismo es una doctrina filosófica que se desarrolló en los siglos XVI y XVII contraponiéndose al racionalismo, con el fin de concretar el origen del conocimiento, realizando descripciones fenomenológicas del mismo para encontrar los elementos que la constituyen. En el siglo XV aparece Sir Francis Bacon, de la escuela empirista, quienes suponen una pérdida de confianza en la razón, reduciendo la misma a la percepción sensorial y tratando de demostrar que el conocimiento sensible es el único conocimiento válido. Bacon rechazó el método escolástico, que se guiaba solamente por la razón, y propuso la experiencia metódica. Considero que el conocimiento es poder, no mero argumento u ornamento. Siguiendo la línea empirista, Hobbes elaboró un amplio sistema de metafísica materialista que aportó una solución al dualismo del problema mente-cuerpo, al reducir la mente a los movimientos interiores del cuerpo. El origen de todos los pensamientos está en los sentidos, lo que vemos, olfateamos, tocamos, escuchamos o probamos. Otra mirada de la escuela empirista es la de John Locke, quien desarrolla una crítica del conocimiento. Lo que distingue al hombre y le coloca por encima de cualquier otra realidad es su conocimiento intelectual. El conocer mismo es objeto de conocimiento. Los argumentos de George Berkeley pueden considerarse tanto empiristas como idealistas. Es el autor de la frase esse es percipi, ser es ser percibido. Los objetos de nuestro conocimiento son las ideas.
y éstas se reducen a sensaciones. El naturalismo empírico de David Hume señala los límites del conocimiento y se percata de la imposibilidad de una fundamentación última del conocimiento humano. Sostengo que la razón no es ni debe ser otra cosa que la esclava de las pasiones, y no debe aspirar a otra misión que a la de servirlas y obedecerlas. En este contexto histórico surge Immanuel Kant, quien desarrolla la crítica de la razón pura. Kant afirma que es tan necesario hacer sensibles los conceptos como hacer inteligibles sus visiones. Ambas capacidades no pueden intercambiar sus funciones. Solo cuando una y otra se unen puede surgir el conocimiento. Creo que las ideas sin contenido resultan vacías, mientras que las visiones sin conceptos resultan ciegas. La corriente opuesta al empirismo se denomina racionalismo, cuyo mayor exponente es René Descartes, considerado el padre del racionalismo. Enuncio que cogito ergo sum, pienso, luego existo. Spinoza continúa con el paralelismo físico-matemático. La obra de Spinoza, La Ética, es el punto culminante del racionalismo deductivo basado en el sistema geométrico de los elementos de Euclides. Su filosofía parte de la identificación de Dios con la naturaleza, Deus sive natura, y representa el mayor exponente moderno del panteísmo. Llevó al extremo los principios del racionalismo. Toda mi filosofía se deduce de la definición de la sustancia como aquello que es en sí mismo y se concibe por sí mismo, por lo que solo podría existir una sustancia, la divina. Leibniz, en sus distintas publicaciones, postula que el conocimiento humano implica el descubrimiento dentro de nuestras propias mentes de todo lo que es una parte de nuestro mundo. Basa toda su teoría en el concepto de mónadas. Algunas mónadas, como nuestros espíritus y Dios, poseen la capacidad aún mayor del autoconocimiento. Dentro de la corriente empírica clásica tenemos las escuelas del positivismo clásico, el neopositivismo y el pragmatismo. Bueno, voy a parar ahí un momentico el video y quisiera que miráramos unas preguntas muy sencillas y que me gustaría discutir con ustedes. De esos elementos que han presentado, más bien de esas corrientes del conocimiento, ¿cuáles ustedes consideran que han sido relevantes para la construcción precisamente del conocimiento en la humanidad? Profe, yo creo que todos tienen un poquito de, todos le ponen como ingrediente al conocimiento, pues no veo a alguien que haya opacado o que haya, por decir algo, pisoteada la teoría del anterior. Como que todo se complementa, ¿no? Exactamente, eso es, digamos que es una conclusión muy acertada y refleja precisamente el espíritu del video en la medida en que el conocimiento es producto de la transformación y de la evolución de las ideas, ¿cierto? Desde Sócrates, que es el inicio del video, ¿cierto? En este momento estamos más o menos en la edad moderna, hacia los años 1700, 1800, en los cuales la teoría del conocimiento venía marcado muy fuertemente por las corrientes filosóficas, ¿cierto? Vemos el materialismo, vemos el racionalismo, también se observa el positivismo como parte de esas formas bajo las cuales se puede caracterizar el conocimiento. Y vemos cómo cada autor o cada filósofo aporta o describe la realidad de una forma específica, ¿cierto? Que está enmarcada en su contexto, en su momento histórico, de acuerdo a la influencia de las ideas que lo rodean, ¿cierto? Es muy diferente ver cómo pensaba Aristóteles, Platón, los filósofos clásicos de la Grecia antigua, a ver la forma como Descartes o Spinoza abordaba el conocimiento dentro de su contexto, que era la Europa del siglo XV, el siglo XVI, ¿cierto? Otra pregunta.
¿podemos encontrar diferencias entre conocimiento y ciencia? Yo creería que sí, profe, ¿Por qué? porque es como que la ciencia es como hace parte del conocimiento, como lo planteaba Aristóteles, creo que explicaba que habían tres, a ver, en estos momentos, habían tres, el conocimiento empírico, el conocimiento científico y mencionaba otro conocimiento y entre ellos estaba que la parte de la ciencia era como que formularse las preguntas, cómo se hizo, eh, cuáles fueron los materiales, cuál es la mejor forma de tener este producto o este artículo desarrollado. Entonces, el hecho de generarse esas preguntas hacía que se desarrolle como el conocimiento de ciencia, pero en ese entonces, pues se creía que o se planteó que la ciencia hacía como parte del conocimiento, o pues así lo pudiese entender yo ahora. Exactamente, Daniel. Digamos que el ser humano, o si la humanidad es muy compleja en cuanto a su forma de ver, percibir y de actuar en la realidad. Efectivamente, la ciencia o el conocimiento científico es uno precisamente de las distintas formas de expresión de conocimiento que tiene el ser humano. Es ese conocimiento que busca explicar de manera racional, por decirlo así, y a través de una serie de pasos precisamente que define el método científico, permite o busca explicar las formas o las razones, circunstancias que determinan un fenómeno de la naturaleza. Entonces, en esa medida precisamente podemos identificar que la ciencia es parte de ese gran conocimiento que tiene el ser humano y que le permite establecer esas formas de abordar la realidad, porque también podemos encontrar que el conocimiento espiritual hace parte de la conducta humana, ¿cierto? No es en ningún momento una forma distinta de ver el mundo, sino digamos, de abordar la explicación del mundo, sino que para algunas personas puede ser complementaria, ¿cierto? Pero en ningún momento busca que ¿cómo lo llamaríamos? Que un divorcio entre las distintas formas de conocimiento que puede tener el ser humano, sino que al contrario explican por qué el hombre piensa como piensa o actúa como actúa. Eso digamos que es precisamente parte de esa importancia que tiene la forma como abordamos las distintas corrientes del conocimiento, también distintos tiempos los distintos tipos de conocimiento. ¿Listo? Entonces, y la tercera, em, ¿la razón y la experiencia se contraponen o pueden ser complementarios? ¿Cómo lo abordarían Daniel y Pablo? Profe, disculpe, ¿cómo dijo? Em, ¿La razón y la experiencia son contradictorios o son complementarios? No, profe, yo pienso que son totalmente complementarios. ¿En qué se fundamenta? Pues estamos diciendo que la razón con la experiencia, ¿no? Sí, señor. Entonces, la razón yo lo considero como la lógica, por así decirlo, ¿no? La parte racional, lo más lógico que se me viene a mí a la mente cuando pienso hacer algún proceso o algún procedimiento. Entonces, si esto yo lo conjugo con la experiencia, que es como ya haber desarrollado habilidades empíricas en esos procedimientos y sumado pues a la lógica, creo que lo voy a tener en un proceso más completo, más organizado y más eficiente. Exactamente, Daniel. Y precisamente hacia ese estado de las cosas es que nosotros tenemos que ir caminando, mirar que las distintas formas de conocimiento se complementan y permiten explicar con una mayor claridad los fenómenos y la realidad que nos rodea. Más adelante, y creo que no sé si lo alcancemos a trabajar en esta sesión, pero dentro de esas clasificaciones del conocimiento vamos a encontrar que no hay una, que hay distintas, hay múltiples formas de identificar los tipos de conocimiento y precisamente abordan estructuras que están marcadas por distintas formas de ver la realidad.
distintas formas de abordar el problema del conocimiento y por tanto no podemos decir que hay una sola clasificación que hay, y tampoco que hay una sola forma de adquirir conocimiento, ¿cierto? Ustedes muy seguramente han podido percibir o fueron testigos o vivientes de que vieron personas que se les facilitaba mucho aprender a manejar, por ejemplo, bicicleta, o se les facilitaba mucho interactuar con juegos de video más que a otras personas, ¿cierto? Habían personas que simplemente tomaban el control y en menos de nada ya estaban aprendiendo, ya sabían manejar los controles, ya sabían jugar, pero habían personas a las que les costaba más. Lo mismo pasa con la bicicleta, ¿cierto? Que hay personas que se les facilita mucho aprender ciertas cosas, también en cuestión de aprender conocimientos que a nivel académico hay personas que con solo una repasada, como decíamos en la universidad, se estudian para un parcial, ¿cierto? Y hay personas que tienen que dedicarse un poco más de tiempo para poder aprender todos los conocimientos y dar pues con mayor claridad las respuestas a un examen. Y eso también es precisamente tener en cuenta que somos sujetos que tenemos distintas formas de interactuar con el entorno. Hay personas que aprenden más fácil oyendo, ¿cierto? Hay personas que son muy visuales y eso también hace parte precisamente de esas formas que tenemos que analizar para identificar, ya y hablando un poco más en la organización, cómo nuestros colaboradores aprenden. Ustedes van a tener personas que son muy ágiles para, por ejemplo, la informática, ¿cierto? O van a tener personas que son mucho más ágiles para el análisis de información, la operación con datos, o personas que son mucho mejores o son más hábiles, perdón, en el manejo de clientes, de interacción con los clientes de la organización. Entonces, esos tipos de saberes y esas formas de conocimiento, de interactuar con su entorno, también va a limitar las competencias y la competencia y la competitividad bajo la cual puede operar una organización. Entonces, sigamos con el video. A este concepto. Estamos por aquí. Elementos de Euclides. Su representación empírica clásica, tenemos las escuelas del positivismo clásico, el neopositivismo y el pragmatismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. Sus representantes son Auguste Comte, Ernest Lass y Ernest Mach. Todo conocimiento puede reducirse por completo a sensaciones. El propósito fundamental del neopositivismo es reconstruir el sistema de las ciencias con elementos vivenciales, vivencias elementales empíricas o sensibles y sus conexiones lógico-formales. A comienzos del siglo XX aparece la escuela estadounidense denominada el pragmatismo. La actitud del pragmatismo es de desprenderse de las primeras cosas, causas, categorías, principios, sustancias, y fijarse en los frutos, efectos, resultados prácticos de las ideas. Sus fundadores, Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey, afirman que, en nuestro saber, el conocimiento es un instrumento de acción y las creencias tienen que ser juzgadas por su utilidad como reglas para predecir las experiencias. En el siglo XIX, surge nuevamente la dialéctica como concepto. El conocimiento dialéctico es un conocimiento absoluto y no solo porque llega a saber la totalidad de lo real, sino porque además sabe cada realidad particular, en relación al todo y conformando un momento del todo. Así, solo gracias al conocimiento o saber absoluto adquiere validez y sentido cada conocimiento provisional, relativo y parcial. Su precursor, Hegel, muestra el ser en su totalidad. Hegel es considerado por la historia clásica de la filosofía como el representante de la cumbre del movimiento decimonónico alemán del idealismo filosófico y como un revolucionario de la dialéctica. Se debe reconocer el conocimiento dialéctico como un conocimiento absoluto. Bergson es considerado también idealista, ya que afirma que el mundo es solo un conjunto de imágenes.
No tenemos otra certeza inmediata que la idea, ya sea la idea del pensamiento o la idea de las cosas corporales. Dentro de la corriente idealista, se debe destacar a quien desarrolla la teoría del conocimiento siguiendo las ideas del realismo angloamericano, es decir, a Bertrand Russell. En mi definición de la gestión del conocimiento, tengo en cuenta el grado de certeza y el grado de precisión. Desarrollo un análisis conductista en donde las creencias son características del conocimiento humano. Se ha dicho que la ciencia, en su conjunto, sigue un crecimiento exponencial. Los progresos realizados en estos distintos campos desde principios del siglo XX son inmensos y sobrepasan ampliamente en número y en importancia a los de cualquier época anterior de la historia de la humanidad. Dentro de los representantes contemporáneos encontramos a Michael Polanyi. Polanyi es un positivista científico quien afirma que el concepto de conocimiento considera tres tesis. Primero, un descubrimiento auténtico no es explicable por un conjunto de reglas articuladas o de algoritmos. Segundo, el conocimiento es público, pero también en gran medida es personal. Tercero, identifica tres mecanismos sociales tácitos para la transferencia del proceso de conocer: la imitación, la identificación y el aprendizaje por la práctica. Puedo afirmar que sabemos más de lo que somos capaces de expresar. Es importante tener en cuenta los aportes realizados por Karl Popper, quien dedicó una gran parte de su trabajo a establecer la diferencia entre lo que es la ciencia y la no ciencia. Mis argumentos parten de la base que somos infinitamente ignorantes. A comienzos de los años 80, se da el desarrollo de los sistemas de gestión del conocimiento basados en la inteligencia artificial y los sistemas expertos, surgiendo conceptos como el de adquisición de conocimiento, ingeniería del conocimiento y sistemas basados en el conocimiento. La frase gestión del conocimiento se introdujo pronto en el léxico habitual de las empresas para proporcionar una base tecnológica. Los autores japoneses proponen los conceptos de conocimiento tácito y explícito y el proceso de creación del conocimiento a través de un modelo de generación basado en la espiral del conocimiento. Los escritos más conocidos y citados son el artículo de 1991 en la Harvard Business Review titulado The Knowledge Creating Company y su libro How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Nonaka está encausado en demostrar la interacción entre el conocimiento tácito y el explícito. Nonaka, reconocido por The Economist como uno de los gurús de la gestión del conocimiento más influyente, creó el modelo SSI, Ciclos de Gestión del Conocimiento. El conocimiento tácito es un conocimiento subjetivo y basado en la experiencia, mientras que el conocimiento explícito es más analítico. Se necesitan ambos. La clave es convertir el tácito en explícito. Takeuchi es autor de Gestión de Competitividad, un llamado a las empresas japonesas para reconstruir su ambiente de negocios con un enfoque incansable en la globalización. Takeuchi es coautor con Nonaka de lo que llamaron la espiral del conocimiento, donde aseguran que las ideas son compartidas, articuladas, reconfiguradas y comprendidas para finalmente dar lugar a una fuente fiable de nuevo conocimiento para la empresa. El éxito de las empresas japonesas se basa en una gestión efectiva del conocimiento y que estas prácticas son una ventaja competitiva frente a la industria occidental. Varios teóricos de la gestión de empresas han contribuido a la evolución de la gestión del conocimiento, entre ellos Peter Drucker, Paul Strassman y Peter Senge en los Estados Unidos. Drucker es considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Peter Drucker escribió múltiples obras reconocidas a nivel mundial sobre temas referentes a la gestión de las organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento, área en la cual es reconocido como padre y mentor. El término gestión del conocimiento se aplica a individuos que aportan su propio conocimiento profesional previamente adquirido a su trabajo. Zweig, considerado como el padre de la gestión del conocimiento, propuso la gestión del conocimiento de una manera más práctica que teórica.
Sveiby impulsó la idea de la gestión del conocimiento en sus escritos del 2004 para innovar en una nueva organización del trabajo basada en nuevas formas organizativas que garantizaran la interacción de los trabajadores del conocimiento en redes de creación de valor cuando las personas activan su conocimiento y por tanto generan valor o no para la organización, además de para sí mismos y para su entorno. El personal clave de las organizaciones de conocimiento es el que posee el conocimiento y por ende tiende a ser muy competente, con mucha formación o experiencia profesional. Zench hizo aportes importantes en la gestión del conocimiento, afirmando que una empresa inteligente es aquella que está organizada de forma consistente con la naturaleza humana. Zench propone 5 disciplinas que han de estar presentes en toda organización: aprendizaje en equipo, pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales y visión compartida. Las organizaciones en las que los empleados desarrollan su capacidad de crear los resultados que realmente desean y en la que se propician nuevas formas de pensar, entendiendo la empresa como un proyecto común. Son organizaciones en las cuales los empleados están continuamente aprendiendo a aprender. Davenport fue nombrado en 2005 uno de los 3 principales analistas del mundo de los negocios y la tecnología por los lectores de la revista Optimize. Davenport presenta una visión práctica de la gestión del conocimiento y dedica especial atención a la distinción entre datos, información y conocimiento. Las obras de Davenport son lectura obligatoria para quienes tengan interés en cómo impulsar la gestión del conocimiento en las organizaciones. El tránsito de datos a información y de información a conocimiento mediante un mecanismo de adición de valor los hace evolucionar. Precursores del conocimiento. A lo largo del video pudimos observar la evolución del concepto conocimiento, desde la mirada de los griegos, resumida en la afirmación de Platón: lo poco que sé se lo debo a mi ignorancia, hasta filósofos modernos como Michael Polanyi, quien afirma que sabemos más de lo que somos capaces de expresar. Estas 2 miradas, opuestas entre sí, nos dan una idea de cómo ha ido cambiando el concepto y cómo, de acuerdo a la época, han evolucionado de manera diferente. Sin embargo, al revisar las diferencias históricas en torno a este tema, un elemento se mantiene como eje articulador. Es el individuo o la persona quien acumula este conocimiento. Al transferir esta afirmación al tema organizacional, podemos decir que el bien más valioso de una organización son los empleados, quienes acumulan conocimiento, pieza clave en la toma de decisiones organizacionales. Bueno, sobre esta segunda parte del video, es importante resaltar lo siguiente. Durante el siglo XX se impulsaron, o más bien se crearon nuevas formas de interpretar el conocimiento, ¿cierto? Distintas corrientes ya un poco más centradas, digamos el video se dirige más a esas formas de medir o de conocer el conocimiento de las organizaciones, como lo mirábamos desde Estados Unidos y desde Japón, ¿cierto? Que son como los principales focos en cuanto a la gestión del conocimiento. Y aquí parte algo que ustedes ya muy seguramente han venido trabajando en estas 2 actividades que venimos desarrollando el curso, tanto en la primera relacionada con la revisión de los contenidos de las unidades, como lo que están trabajando en este momento a partir de las preguntas que están desarrollando de manera individual, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta que precisamente el conocimiento y la forma como adquirimos el conocimiento y lo transmitimos tiene un actor fundamental que es precisamente el centro y sobre el cual giran todas estas formas y estas teorías del conocimiento, que es el ser humano. Cuando lo aterrizamos a una organización, vamos a encontrar que es el colaborador quien se vuelve el actor fundamental de la gestión del conocimiento en el departamento que esté o en el proceso que esté apoyando a la organización, ¿cierto? Una pregunta para Daniel y para Pablo. ¿Por qué están en este proceso de formación? ¿Por qué se están formando como magísteres?
Profe, a mí porque me gusta mucho estudiar. Siempre me ha gustado esta parte del conocimiento, por eso me gusta mucho esta materia. Conozco por parte de mi hermana, que es psicóloga, me ha explicado mucho sobre los tipos de inteligencia que hay. Entonces, hace un rato concordaba con usted cuando nos explicaba frente a las habilidades que tenían algunas personas que eran más hábiles frente a la parte espacial y al movimiento y a los deportes y esas cosas. Hay otras personas más hábiles para los deportes, por ejemplo, otras personas más hábiles para aprender diferentes instrumentos musicales, en habilidades matemáticas, etcétera. Entonces, esa es como una de las principales motivaciones. Y también, pues, porque como me desempeño acá en la UNAD, la idea es también subir un poco en el escalafón. También hay una motivación de carácter profesional y económica, por así decirlo. Ese es mi caso, profe. Ok, perfecto, Daniel. Y da unas puntadas muy importantes. El tema de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Que nos permite mirar que el ser humano es complejo en la medida en que puede aprender de distintas formas y que su cerebro y su capacidad cognitiva tiene distintas formas de adquirir ese conocimiento. Hay personas que son, como lo decíamos, son más hábiles para las matemáticas, ¿cierto? Que tiene una inteligencia matemática y personas que son muy ágiles para aprender música, entonces son personas que son más sensibles a aprender o más hábiles para aprender todo lo que tiene que ver con la teoría musical, las escalas, los círculos armónicos y demás. Hay inclusive personas que por genética vienen condicionadas con eso. Por ejemplo, las personas que tienen oído absoluto, que pueden identificar las notas con solo escucharlas, ¿cierto? Y esa también es una capacidad que les facilita a aprender ese conocimiento. Las personas que son mucho más sociales, las que conocemos que son personas extrovertidas, que les facilita más entablar la relación con una conversación con una persona, o las personas que son más hábiles para memorizar, ¿cierto? O que se les facilita lo que ven, lo aplican rápidamente. Entonces, eso también, eso es parte tanto de la vida personal como de la vida empresarial, ¿cierto? Y pues importante eso, lo que menciona que dentro de su proceso de formación usted tiene unas motivaciones precisamente producto de ese conocimiento del entorno, está en un contexto muy bien definido que es su labor como tutor de la universidad, es colega además, esto, ver cómo ese conocimiento que usted adquiere, que lo está moviendo, esos condicionantes e incentivos, lo motivan, lo llevan a que usted adquiera un conocimiento que muy seguramente usted va a transmitirle a sus estudiantes y que digamos que va a generar un efecto dominó. Que digamos que en últimas lo que se busca con la gestión del conocimiento en las organizaciones es crear un efecto dominó positivo en la medida en que el conocimiento genera valor. Si una organización sabe administrar adecuadamente sus procesos de gestión de conocimiento, la transmisión, la transferencia, la captura de ese conocimiento para que se pueda administrar adecuadamente y pueda imprimirse dentro de los procesos organizacionales, muy seguramente va a ser una empresa exitosa, ¿cierto? Y digamos que el tema de la gestión del conocimiento se ha visto muy fuerte en las empresas de base tecnológica, ¿cierto? En las que tienen que ver con el... Profe, se le cerró el micrófono. Gracias. Las empresas que están ubicadas en Silicon Valley, ¿cierto? Las universidades que son estructuras organizacionales que están enfocadas y digamos que sus cimientos de operación están fundamentados sobre el conocimiento. Sin embargo, pues precisamente con la evolución de las teorías organizacionales se ha enfocado también a otros estilos, a otros tipos de organización. ¿Por qué? Si nosotros analizamos cualquier organización, cualquier empresa, sea pyme, sea una multinacional, una transnacional, están compuestas de personas. Y en la medida en que están compuestas de personas y que su motor fundamental son los seres humanos, pues cada persona tiene
una forma particular de aprender y también de transmitir y de ejecutar ese conocimiento. Ustedes habrán escuchado de hablar de Industrias Ramos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Ustedes recuerdan que, cuál era el valor o cuál es el valor agregado que tiene esa empresa? ¿O han escuchado la historia de cómo surgió Industrias Ramos? Sí, por el señor que tenía su empleo y llevaba de merienda o de onces, no sé cómo lo llamen, Sí, llevaba tortas que su esposa le hacía, lo compartió con sus compañeros, a ellos les gustó el sabor, tan, le empezaron a hacer pedidos, pero él también vio esa oportunidad de negocio en las tiendas de barrio, pero vendiéndolas como torta completa. Y al ver que no se vendía, se le ocurrió la idea de venderla porcionada y ahí sí ya arrancó el negocio. O sea, la gente no necesitaba una torta completa, sino una porción pues para calmar un antojo. Y empezó así, pues esa es la historia que me sé. exacto, ¿no? Y esa es parte de la historia, Pablo. Sí, Precisamente, pues esa empresa, digamos, surgió precisamente porque Rafael Molano, que era el dueño, el señor ya falleció, él, digamos que su esposa tenía esa habilidad para hacer tortas y pues él, como lo dice muy bien Pablo, vio la posibilidad, vio la oportunidad de negocio y empezó a producirlo, ¿cierto? Y esto, es que no recuerdo en este momento, estaba buscando precisamente el nombre si no estoy mal, es el señor Álvaro Iregui, me parece que es aquí. Em, Fue la persona que como que empezó a desarrollar productos y precisamente como esos productos eran diferenciados, eran únicos en el país, Ramos se logró consolidar como una empresa única y de reconocimiento a nivel nacional. No hace más de 15 años empezó a exportar, porque generalmente inicialmente el mercado era el mercado colombiano, pero digamos que algo que hizo posible que esa empresa, o bueno, que se hiciera reconocida esa empresa, fue la forma como abordó ese conocimiento único que ellos tenían. Porque si ustedes prueban un ponqué ramo, y pues, aquí no es que le esté haciendo publicidad ni mucho menos, simplemente es un ejercicio académico. Si ustedes prueban un ponqué ramo y lo comparan con un ponqué que pueda producir Comapán, por ejemplo, van a encontrar diferencias sustanciales y las personas, y pues digamos que lo que he podido percibir es que las personas se identifican más con Ramo que con otra marca de ponqué. Inclusive hay personas que prefieren Ramo que a productos Bimbo, ¿cierto? Por la identificación que hay con la marca, por el sabor, y ni siquiera la variedad de productos afecta tanto porque muy seguramente Bimbo tiene líneas de negocio más amplias que Ramo, pero Ramo tiene un valor agregado que muy seguramente, digamos que desde su fundación, digamos, todo ese proceso de evolución y de transformación empresarial lo hace único. Y eso mismo ellos pasa con... también, perdón, ellos Señor. también innovaron en cuanto a la distribución del producto. O sea, después de un viaje que hizo don Ramón a la China, se dio cuenta Sí, que se podía distribuir en esos triciclos furgoncitos, ¿cierto? sí, señor. Y Y de salía, hecho, y de ujú, hecho eran los únicos, ¿no? sí, señor. Ya después, o sea, cuando empezaron en los años, creo que eso fue para los años 70 que fue una copia, digamos, pues, sí fue una copia, fue una tropicalización de la idea que trajo del extranjero. Ya después, por ejemplo, Productos Super Ricas trató de copiar, de imitar esa forma de distribución, pero digamos que ellos siempre, digamos, la empresa trató siempre de innovar y de generar un valor agregado para que su producto fuera diferente a los de su competencia y precisamente se consolidó y como lo digo, es una de las empresas referentes del mercado colombiano. ¿Quién no ha probado un producto de Ramos, sea un chocorramo, un gala, una torta tradicional? E inclusive ya han incorporado nuevos productos como los brownie, el gala con cristales de fruta, tienen ramotacos, varios, digamos que han El hecho, esparcible. sí, ya inclusive
la cubierta del chocorramo lo están vendiendo al estilo Nutella. Entonces nos damos cuenta que el conocimiento, si se logra transformar adecuadamente para que una organización opere, va a ser un elemento diferenciador y que se convierte en una capacidad para ser competitivo. Y esto debemos tenerlo muy claro porque parte del éxito de una organización es ese, cómo administra sus personas, sus conocimientos para generar valor. Y es importante también tener la claridad que no es una fórmula mágica. Ustedes han podido evidenciar en el material bibliográfico que la gestión del conocimiento tiene distintas aristas y cada una puede ser pertinente o no dependiendo de cómo se administre en la organización. Y ustedes seguramente en los análisis que vamos a realizar durante estas 3 actividades que nos restan, 4 actividades que nos restan, se van a dar cuenta precisamente de eso, de la forma como las empresas asuman esa gestión del conocimiento, van a tener la posibilidad de innovar, porque precisamente una de las consecuencias naturales de la correcta gestión del conocimiento es la innovación. Por eso en la web conference finalicé con algunas precisiones y algunos conceptos relacionados con la innovación, porque el conocimiento precisamente se gestiona y se articula con los procesos de la organización es para generar transformación. Si ustedes ven y recuerdan la línea del tiempo de la historia del conocimiento, partimos de un filósofo hace más o menos 2000, 2500 años, perfectamente 3000 años, a la fecha de hoy, en la cual ya observamos cómo el conocimiento y la teoría del conocimiento ha evolucionado para incorporarse en las empresas y generar transformación y pues como lo mencionaba Daniel, con una motivación económica para que las empresas logren desarrollar productos, servicios, estilos de vida que faciliten o mejoren la calidad de vida de sus consumidores. Obviamente incorporando otros elementos como lo son la responsabilidad social, para que esos productos no solo sean innovadores, sino también que sean social y ambientalmente responsables, ¿cierto? Bueno, aquí les presento un esquema de los modelos de gestión de conocimiento e innovación de una entidad del Estado. Este es de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Y es ver cómo, y lo traigo a colación para que ustedes evidencien cómo el tema de conocimiento e innovación ha trascendido el sector privado y se ha volcado también a las entidades del Estado. ¿Por qué? Porque también, como cualquier organización, está compuesta de personas, también está sometida a unas fuerzas del entorno que la obligan a que dinamice su comportamiento, a que se reinvente y reorganice sus procesos para poder responder de manera eficiente y efectiva a las transformaciones del entorno. Entonces, por un lado tenemos la gestión del conocimiento como la manera en que las organizaciones administran sus saberes, experiencias y la forma como interpretan el conocimiento en ambientes que son inciertos. Pues ustedes saben que la dinámica de los entornos empresariales actualmente son inciertos y más aún con esas variables como estamos viendo en este momento el entorno no solo en Colombia sino a nivel mundial, todo el tema de la transformación digital por ocasión de la pandemia, también las nuevas formas de hacer, de construir modelos de negocio obligan a que las empresas también se piensen una mejor forma para administrar las ideas y los saberes de sus colaboradores. Ahora con el tema del teletrabajo, del trabajo en casa, obligó también a que las personas y las empresas se repiensen cómo van a hacer esa administración para evitar que primero haya pérdida de conocimiento, que por ejemplo, si estoy trabajando en el computador de mi casa y estoy manejando información confidencial, si se me daña, yo no pierdo esa información, la puedo administrar adecuadamente y que no le vaya a generar una pérdida de valor a la organización. Y precisamente a raíz de esa correcta gestión del conocimiento que se pueda tener en la organización, pues vamos a tener la posibilidad y potencial de tener procesos de gestión de innovación efectivos y generadores de valor. Pero no entendamos la innovación como una mejora tecnológica porque el término innovación va mucho más allá.
Vamos a encontrar también distintas clasificaciones de innovación, si es de productos, si es de servicios, si es innovación social, si es una innovación escalado, si es radical, etcétera, etcétera. Entonces, es también tener en cuenta que el término innovación va enmarcado es a saber cómo una idea que yo concibo, un pensamiento, una estructura de conocimientos, la puedo volver valor agregado para la organización y generalmente la asocian también como con una oportunidad de negocio y una oportunidad de mercado. Un bombillo por sí solo no me genera valor, ¿cierto? La idea, la innovación, o más bien el invento que desarrolló a finales del siglo XIX el equipo de Thomas Alva Edison, por sí solo no me generó valor, sino me generó valor en la medida en que las personas fueron transformando sus estilos de vida al uso de la energía eléctrica y por tanto al uso de la bombilla. Y cuando se masificó el consumo y la venta de la bombilla, tuve una innovación implementada en el mercado. Lo mismo ocurre con el computador. Los computadores inicialmente se formaron a partir de las necesidades de manejo de información durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los hitos más importantes. Solo hasta que el computador se logró masificar en su consumo, la innovación tuvo efecto en la vida de las personas, tanto que así que hoy somos usuarios acérrimos de los computadores. De hecho, estamos haciendo una transmisión a través de computador porque se volvió parte de nuestros estilos de vida y manejamos distintos procesos, no solo educativos, sino también de formación a través de los computadores y otra gran innovación como lo fue la Internet, que pasó de ser un invento militar a ser una funcionalidad de los computadores que transformó no solo la vida productiva, sino también la vida social de las personas. En cuanto a la estructura del sistema, de un sistema de gestión de conocimiento, igual esto lo vamos a profundizar en las unidades posteriores. Vamos a encontrar que el conocimiento se empieza a construir desde los datos y va hasta el conocimiento ya aplicado en los procesos y en los sistemas de producción. Nosotros vamos a encontrar datos de distintas fuentes, por ejemplo, en Internet, a través de los correos electrónicos, las bases de datos que tiene la organización, los mensajes de texto, inclusive si ustedes saben lo que se ha suscitado en los últimos meses con el tema de WhatsApp, que utiliza la información y los datos que nosotros intercambiamos para generar minería de datos, ¿cierto? Los medios de comunicación son fuentes primarias de los datos con los cuales se empiezan a construir formas de conocimiento, ¿cierto? Entonces, nosotros adquirimos el conocimiento, por ejemplo, hacemos una lectura, una generación de un reporte, lo organizamos, generamos tablas dinámicas, generamos una consulta, lo revisamos posiblemente a varias mentes, hacemos una junta de trabajo y analizamos los reportes o los indicadores y sobre eso tomamos decisiones que se operativizan a través de las decisiones y de ¿cómo lo llamaríamos? Y de la ejecución de esas órdenes que se dan a los procesos dentro de la organización. Por ejemplo, si nosotros analizamos un reporte de ventas y vemos que el reporte no está, digamos que las ventas no están siendo las adecuadas, entonces tomamos la decisión de, a través del departamento de mercado y ventas, implementar una campaña agresiva para impulsar las ventas en los puntos de venta que tiene la empresa. Y ahí es donde se ve cómo esos datos que tengo de las ventas se me transforman en un reporte y a su vez ese reporte se me transforma en una decisión que busca que la empresa asuma un rol protagónico en el mercado en el cual está operando. Entonces, son sistemas que son estándares para las empresas en cuanto a esta estructura. Digamos que dependiendo del tipo de empresa habrán unas fuentes de captura de datos más sofisticadas que otras. Por ejemplo, mirar el mini mercado que hay en el barrio va a tener un proceso de captación de información muy distinto al que puede tener, por ejemplo, Amazon, ¿cierto?
o puede tener eBay, que tienen bases de datos muy fuertes, tienen unos sistemas de interacción con el cliente muy robustos y pues muy seguramente van a obtener una información mucho más diciente y que les va a permitir tomar decisiones más acertadas porque no están manejando la información o los datos de una o dos personas, sino estamos hablando de millones de datos, también de millones de personas que acceden a sus portales para compras en línea, ¿cierto? Esto como para ya ir concretando el ejercicio de hoy, también tener en cuenta que el conocimiento, como lo mirábamos en el video y también a partir de las distintas teorías, tienen distintas interpretaciones, sin embargo, están enfocados específicamente a la forma como el ser humano logra comprender su entorno, cómo lo transforma y cómo es capaz de asimilar y de transmitir esas ideas y esos datos que tiene de su realidad. Aquí les presento algunos de los conceptos generalizados que hay en cuanto al conocimiento. Hay nombres que ustedes escucharon en el video, por ejemplo, Nonaka y Takeuchi, que fueron de los últimos autores que ya aplicaban el conocimiento a la organización. También está el concepto de Davenport, y precisamente son formas en las que nosotros también podemos empezar a comprender cómo el concepto conocimiento resulta importante para la vida empresarial y también para las personas, ¿cierto? Porque no solo vemos el conocimiento para que las empresas se vuelvan más productivas y se vuelvan más rentables, sino también para que las personas logren también desarrollarse dentro de los procesos de la organización. Y tomo como ejemplo el caso de Daniel, que precisamente está buscando crecer dentro de la organización, está buscando mejorar su posición a partir de la adquisición y muy seguramente de la transmisión de ese conocimiento que viene adquiriendo en la maestría. Eso es como un ejemplo, y es lo mismo que ocurre en una organización. Desde los procesos de talento humano que reclutan profesionales para que trabajen, para que se ubiquen en un determinado puesto de trabajo, se brinda toda la formación, toda la inducción y demás elementos que le permiten desarrollar sus competencias dentro de la organización, y en la medida que existan las posibilidades, ir ascendiendo en la en la estructura organizacional, y precisamente en ese ascender confluye la experiencia y el conocimiento que tiene la persona para tomar decisiones, porque en últimas el conocimiento lo que va a facilitar dentro de las organizaciones es la toma de decisiones acertadas que le permitan ser competitivas y ser rentables. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que deseen aportar, Pablo y Daniel. No, señor. Por mi parte, claro. Ok, todo claro. Sí, señor. Pues tenía una Bueno, dudita, profe, pero en cuanto a la actividad de esta segunda fase, ¿sí? cuéntemela, que precisamente ese es el espacio idóneo para ello. Exacto, entonces yo estaba ahorita leyendo la guía, entonces los primeros 30 puntos son por presentar esas 4 preguntas, ¿cierto? Ese Sí, es el señor. individual. Eh, bueno, cuando ya llegué aquí a nuestra charla, a nuestro encuentro, ya estábamos en la tablita que el profe estaba explicando. Sí, señor. Entonces, la guía, después de allá donde dice actividad colaborativa, entonces dice, según el caso Navantia, analice la situación y conteste las siguientes preguntas. En 2 hojas elabore un resumen sobre el caso. Listo, uno lee el Sí. caso y hace un resumen de 2 hojas. Listos. Segundo, según el caso Navantia, ¿piensa usted que los elementos facilitadores, tecnología, estructura, organización, o sea, esos se hacen sobre la tabla que usted estaba mostrando? Sí, señor, efectivamente. Ya la proyecto. Perfecto, entonces están alineados a la estrategia organizacional, guíese por la tabla 1 que encontrará. Perfecto. Luego dice 3, revise cada uno de los procesos de gestión del conocimiento e identifique las debilidades y fortalezas según el caso nadante. Entonces ahí hacemos una especie de DOFA, pero ya no en la tabla, ya por aparte. Reviso. A ver, dice, eso está en el punto 3.
3, es la tabla 2, es esta tabla que está acá. Listo, la verde. Sí, creo que al principio dije algo impreciso, entonces hago la respectiva corrección. Para esta segunda fase hay que trabajar la tabla 1 y la tabla 2. Entonces aquí ya están Excelente. parametrizadas, Sí, simplemente es que, bueno, simplemente no, digamos que ya es la cuestión del desarrollo es que se diligencien estas 3 columnas y que en esta pues seleccionen de acuerdo si es debilidad o fortaleza, que precisamente es una especie de DOFA interna, ¿cierto? O sea, estamos analizando sí, fortalezas y debilidades y a partir de eso pues se hagan la caracterización y el análisis. perfecto. Luego dice 4, argumenta y plantea una solución diferente al sistema PML para dar respuesta a la problemática planteada por el caso Navantia. Puede implementar otro software de gestión de conocimiento que dé respuesta a las necesidades de la organización. Sí, Entonces, digamos que, ya esa parte. señor, ¿perdón? Entonces, el cuarto punto ya es aparte de tablas 1 y 2. Este ya es Exactamente, utilizando si ahí ya un digamos software. que ustedes, digamos, a partir del análisis del ejercicio, si evidencian otras alternativas y como les mencionaba hace un momento, la implementación de tecnología no siempre es la solución a un problema que tenga una organización, sino pero sí puede ser perfectamente una reorganización, puede ser una capacitación, dependiendo del análisis que ustedes realicen. Entonces, precisamente la idea es que buscar que en ese cuarto punto se planteen soluciones alternativas a la problemática que identificaron en el caso de Navantia. Perfecto. Y era eso, profe. Listo, ok. La tabla 2 ¿dónde era que la íbamos a usar? Pero ya lo Sí, no, ya lo pero vamos. sí, ahí creo que la imprecisión fue mía, entonces por eso hago la claridad para que no vaya a haber confusiones a la hora del desarrollo del ejercicio por mi causa, por un comentario que hice impreciso. Entonces ya tenemos la claridad que son 1 y 2. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, con todo gusto. Ustedes ya la pudieron descargar el archivo, ¿cierto? ¿El de Navantia? No, el Excel. El Excel, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, pues quedo tranquilo que no haya el problema en cuanto al que a la herramienta para que la puedan trabajar adecuadamente. Entonces les voy a compartir aquí en un momentico el listado de asistencia. Es, Sí. un cuestionario muy sencillito, ya se los comparto aquí por el chat del grupo. Voy a tener la